Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque solo tú mereces toda gratitud, toda honra y toda gloria. Perdónanos, Señor, también nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras faltas y pecados que hemos cometido. Pero venimos en esta hora delante de ti, a través de Cristo, para rogarte que nos ayudes en el día de hoy a compartir con fidelidad tu palabra, para que todos mis amados hermanos presentes sean edificados. Te ruego me ayudes, Señor, a hablar con denuedo y con claridad el mensaje, y que tú nos ayudes a comprenderlo, pero sobre todo a ponerlo por obra en nuestras vidas. Muéstranos, Dios amado, a Cristo, el Rey Siervo, que ya lo estamos conociendo a través de este evangelio. Muéstranos a Cristo en su plenitud. Te ruego, Señor, esto junto a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fuerte las palmas al Señor, amados hermanos. En el año 1956, 5 misioneros, en su mayoría norteamericanos, viajaron a una zona de la selva del Ecuador con un propósito claro: llevar el evangelio a una tribu que tenían por nombre los Aucas. Esa tribu nunca habían escuchado de Cristo, nunca habían escuchado el evangelio. Dentro de esos 5 hombres, Jim Elliot era uno de los misioneros. Y él sabía, hermanos, que esa misión en donde él se estaba embarcando era una misión difícil, peligrosa, y que le podía costar la vida. Pero a pesar de eso, él tomó la decisión de ir. Poco tiempo después, él y sus compañeros fueron asesinados por aquella tribu. Pero antes de morir, Jim Elliot escribió en su diario algo que resume su decisión, porque fue a aquella misión. Y escribió lo siguiente: no es un necio quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hermanos, lo que Jim Elliot había entendido fue esto, hermanos: que esta vida, la que todos nosotros tenemos, que esta vida es pasajera y no la podemos retener. Pero en Cristo hay vida eterna y eso no se puede perder. Por eso, hermanos, seguir a Cristo nunca es una pérdida, más bien es la mejor inversión. Hasta aquí parecería que la muerte de estos misioneros sería una pérdida, pero no fue así, hermanos. Poco tiempo después, a través del testimonio de sus familiares, como sus esposas, de estos misioneros, volvieron a Ecuador, volvieron a introducirse a la selva y volvieron a ubicar a esta tribu, a los Aucas, pero ya, hermanos, para ese entonces Dios había obrado de una forma tan sorprendente sobre el líder de los Aucas, que prácticamente, hermanos, todos esa tribu que habían matado a los 5 misioneros antes, terminaron postrándose a los pies de Cristo, arrepintiéndose de su maldad y teniendo como Señor
al Salvador Jesucristo. Hermanos, cuando Jesús llama a alguien, como en este caso lo hizo con Jim Elliot y sus amigos, cuando Jesús llama a alguien a seguirle, no le ofrece comodidad, pero lo que sí le está diciendo es que su llamado involucra entregarlo todo. El llamado que Jesús, que Dios nos hace por medio de Jesús, involucra entregarlo todo, inclusive nuestra propia vida. Y de esto trata el día de hoy el sermón, que lo he titulado La labor y el llamado del rey. La labor y el llamado del rey. Obviamente, ya lo hemos dicho hasta aquí, que el rey que el Evangelio de Marcos presenta, obviamente es nuestro Señor Jesucristo. En el sermón anterior, hermanos, del domingo pasado, vimos que Jesús no era cualquier persona. Él es el rey que se identifica con los pecadores. Por eso es que procedió a las aguas del bautismo junto con una fila de pecadores que estaban esperando ser bautizados por Juan el Bautista. Pero también vimos que el rey fue aprobado por su Padre cuando los cielos se abrieron y escuchamos la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en tercer lugar, vimos que Jesús venció donde el hombre había fallado en la tentación. Jesús venció cuando se fue 40 días de ayuno y en ese tiempo tuvo una entrevista, por decirlo de alguna manera, con el mismo Satanás, pero Jesús salió venciendo. Ahora Marcos, hermano, de forma directa nos muestra cómo inicia Jesús su ministerio público. Y miren cómo inicia Marcos. Veamos el primer encabezado. El primer punto de esta tarde, le he puesto la labor principal del rey. La labor principal del rey. Usted ya sabe quién es el rey. La labor principal de Cristo. Bueno, hermanos, luego de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús se fue a Judea a ministrar allí, a servir allí, donde permaneció por lo menos 6 meses. El gobernante de Galilea de ese entonces era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el que construyó por segunda vez el templo de Jerusalén. Pero este Herodes Antipas era un hombre muy malvado, hermanos. Pues escuche, pues estando él casado, repudió, es decir, le dio carta de divorcio a su mujer, a su esposa. ¿Sabe para qué? Para que se case con su cuñada de nombre Herodías, quien estaba a su vez casada con el hermano de Herodes y vivía en Roma. Hermano, el pecado que Juan el Bautista comenzó a denunciar de Herodes era que estaba prohibido que un hombre tomara a la mujer de su hermano, pues era cosa inmunda delante de Dios. Y eso lo hemos leído en Levíticos. Ahí lo hemos encontrado, nosotros que estamos leyendo la Biblia. Herodes, hermano, al sentirse descubierto por su pecado e influenciado por Herodías, que ya era su mujer, ordenó que Juan fuera encarcelado. Y es en estas circunstancias que Marco continúa el relato diciéndonos lo siguiente, versículo 14. Versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Luego del arresto de Juan, Jesús vino a Galilea para continuar su ministerio en ese lugar y expandir lo que él estaba realizando. Yo quiero que observe algo, hermanos. Aunque el malvado Herodes había logrado silenciar de alguna manera a Juan el Bautista, el pregonero de Dios en ese tiempo, de ninguna manera Herodes podría impedir que la palabra de Dios se continuara predicando. Y esto me da pie a presentarles cuál es la labor principal del rey. ¿Cuál es la labor principal de Jesús? Versículo 14, siga leyendo conmigo. Dice: Jesús vino a Galilea, ¿qué dice? Predicando el evangelio del reino de Dios.
Hermanos, mire, no fueron milagros, no fueron las sanidades, la labor principal de Jesús. ¿Se da cuenta? Fue la predicación del Evangelio, hermanos. Esa fue el ministerio principal. Esa fue la obra principal. Esa fue la labor principal que tuvo Jesús. No era hacer milagros, no era dar sanidades, no era liberar a los endemoniados. No, la labor principal del Rey, de Jesús, era predicar el Evangelio. ¿Y por qué sería la labor principal de Jesús predicar el Evangelio? Bueno, la respuesta es sencilla, pero a la vez profunda. Hermanos, el método que Dios ha determinado que se use para lograr alcanzar a los perdidos y que estos sean salvos era por medio de la predicación del Evangelio. Recuerde que la Biblia dice, así que la fe que salva, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que pueda manifestarse para la salvación de los pecadores más que la predicación del Evangelio. Por eso Pablo, hablándole a los romanos, les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Son versículos que nosotros ya lo tenemos en la mente. Jesús tenía claro entonces, hermano, hasta aquí, cuál era su misión principal. Jesús tenía claro cuál era su labor primordial. En cierta oportunidad, trajeron a Jesús muchos enfermos y endemoniados para que los sanara. Y escúcheme. Él, Jesús, los atendió hasta muy tarde. A los enfermos y endemoniados. Los atendió hasta muy tarde, les dio sanidades, los liberó hasta muy de noche. Pero al día siguiente, muy temprano en la mañana, ya lo estaban buscando nuevamente para que siga sanando y liberando. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús esta vez? Jesús ya no los atendió con sus enfermos. Jesús ya no los atendió a sus endemoniados por darle prioridad a su misión de predicar el Evangelio. Quiero que usted lo lea junto conmigo. Marcos capítulo 1, versículos del 32 al 38 y lo vamos a leer en la pantalla. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Mire, hermano, toda la muchedumbre que tenía sus enfermos y sus endemoniados se abalanzó, se acercó a la puerta donde estaba alojado Jesús. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos. Ojito aquí, sanó a muchos, no dice a todos, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios conocían al Señor. Los demonios tiemblan delante del Señor. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía Jesús muy temprano? Oraba. Verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, es decir, sus otros discípulos. Y hallándole le dijeron, ¿qué cosa le dijeron a Jesús? Todos te buscan. Los que estuvieron ayer con sus endemoniados y sus enfermos y muchos otros más, todos están agolpados, todos te buscan, Jesús. Y observe la respuesta de Jesús en el versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué ha venido a la tierra Jesús? Para predicar el Evangelio. Y alguien diría, qué malo que Jesús, ¿cómo lo va a dejar a los pobres que venían con sus enfermitos, sus endemoniados? ¿Sabe por qué? Porque más adelante usted va a ver
que muchos de los que habían llevado a sus enfermos y que a muchos Jesús los había sanado y los había libertado de los demonios, fueron los que terminaron diciéndole: crucifíquenle, crucifíquenle, mátenlo, queremos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. O sea, hermanos, muchas de esas personas solamente venían a Jesús, ¿sabe por qué? Solamente porque querían aprovecharse de su bondad de Jesús. Eran unos aprovechados. Solo querían la sanidad y luego se mandaban mudar. Solo querían que sean libres sus hijos o los endemoniados, o solamente venían a Jesús para que les dé los panes y los peces, les den comida gratis y se acabó. ¿Se da cuenta? Después de esto, hermanos, después de que Jesús nos muestra aquí que para él lo más importante, su labor primordial, era predicar el evangelio, el ministerio, hermano, de los apóstoles del primer siglo también consistiría en darle prioridad a la predicación del evangelio. Vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 4, en donde ahí nos dice, voy a leerlo yo el versículo 3, Hechos 6:3, y dice, es esta escena donde empezaron a haber problemas de la distribución de los alimentos en la iglesia del primer siglo, y empezaron a haber murmuraciones entre las mujeres de los gentiles, y ahí dijo Pedro, busquen pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, ¿usted se acuerda de eso? A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esta labor. ¿Y cuál era la labor? De servir a las mesas. Y escuche lo que dice el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta, hermanos? Hermano, para la iglesia del primer siglo, lo más importante, la labor primordial de los líderes de la iglesia del primer siglo, también era la predicación del evangelio. Hermanos, en nuestro tiempo sigue siendo lo mismo. La predicación del evangelio, hermano, el medio que Dios usa para alcanzar a los perdidos, debe seguir siendo la labor primordial, principal de la iglesia contemporánea. Miren lo que dice John MacArthur, un pastor que ya partió con el Señor hace unos meses atrás. Al respecto dice lo siguiente: los predicadores no están llamados a analizar la cultura, dar discursos cargados políticamente o diseñar nuevos trucos para persuadir a la audiencia. Más bien, están llamados a predicar el mismo mensaje que Jesús mismo proclamó, las buenas nuevas de salvación eterna que viene de parte de Dios. Así es que, amados hermanos, lo que podemos aprender hasta aquí es algo. Nuestra principal labor debe seguir siendo el anunciar, el proclamar el evangelio de Cristo. Amén. Una iglesia que no predique el evangelio y que solo se dedica a entretener a los oyentes o a hablarles mensajes motivadores, es una iglesia que ha perdido su rumbo. Y nosotros tenemos que ser bíblicos, como estamos viendo aquí. La labor principal de Jesús, como la labor principal de la iglesia primitiva, era predicar el evangelio. ¿Y cuál era el contenido de ese mensaje? ¿Cuál sería el contenido del mensaje o del evangelio que predicaba Jesús? Quiero que usted me acompañe al versículo 15 de Marcos 1 y dice lo siguiente. Versículo 15 de Marcos 1 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué más agrega? Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos por partes aquí, hermano. Mire. Yo quiero que usted note algo importante. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Sabe lo que nos está diciendo Jesús aquí? Jesús nos está indicando claramente que su llegada, la llegada de Jesús en la escena del pueblo judío, marcaba el inicio de un nuevo tiempo para Dios y para los hombres. Al respecto de lo que estoy diciendo, Pablo, hablándole a los Gálatas, les diría: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire, hermano, Pablo sabía esto, hermano. Pablo sabía que la llegada de Jesús marcaba el inicio de un periodo nuevo, el inicio de una etapa nueva, el inicio de una relación nueva que iba a tener Dios con los hombres. A ese periodo nuevo en donde nos encontramos nosotros, usted y yo, se le conoce como el tiempo de la gracia. Antes de eso se conocía como el tiempo de la ley. Por eso la Biblia dice que nosotros, la iglesia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, hermano, lo que nos indica Pablo aquí en esta lectura que he dado es que el ministerio de Jesús era seguido y se iba a manifestar según el cronograma que tenía Dios establecido. Recuerda, hermano, que el que gobierna los tiempos, el que gobierna las circunstancias es el Dios Todopoderoso. Y Dios había determinado que tendría que venir Jesús en el tiempo y en el momento y en el año señalado por Él mismo. La llegada del Mesías era el momento por el que el mundo mucho había esperado. Y en ese momento recién que nos narra Marcos, en ese momento se estaba cumpliendo ese tiempo tan esperado del Mesías. Por eso es que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Y agrega algo más, y el reino de Dios se ha acercado. Bueno, Jesús está señalando que su llegada, hermano, también manifestaría la cercanía del reino de Dios hacia los hombres. ¿Qué implica esto? Yo quiero que usted recuerde un texto muy conocido que lo encontramos en Juan 3, cuando Jesús se reúne muy altas horas de la noche con un doctor de la ley de nombre Nicodemo. ¿Se acuerda? Y Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, hermano, el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, es formado por los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Bueno, el reino de Dios es formado por todos los que somos de Cristo. Y ojito aquí, este reino tiene un rey. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que gobierna. Y Él reside en un lugar especial. ¿En qué lugar especial reside Jesús ahora? En nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si bien es cierto, Jesús está en los cielos, está en el tercer cielo junto al Padre, pero recuerden que Él mandó otro consolador y ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, gobierna y mora y vive dentro de nosotros, hermano. Todos los que somos del reino de Dios debemos recordar algo. Debemos recordar que antes estábamos en otro reino, en el reino de las tinieblas. Pero por gracia fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora acá salta una pregunta. ¿Cómo pudimos escapar del reino de las tinieblas al reino de la luz? La respuesta nos la da Jesús de forma simple y directa en el mismo versículo 15. Siga leyendo el versículo 15. El reino de Dios se ha acercado y mire lo que agrega Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo pudimos escapar del reino de las tinieblas? Arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio. Hermanos, no podemos ser parte del reino de Dios sin antes habernos arrepentido y sin antes haber creído en el Evangelio y en el dueño del Evangelio, en Jesús. Miremos lo que se dice en Hechos 11:18. Observe y lea conmigo Hechos 11:18. Lo tenemos allí. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, miren hermanos lo que los discípulos del primer siglo decían, escuchando el testimonio que trajo Pedro, porque Pedro fue a predicar el evangelio a muchos gentiles, entre ellos a la casa de Cornelio.
Miren lo que decían los judíos, que ya eran creyentes aquí. De manera que también a los gentiles, escuche, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Les pregunto, ¿quién da arrepentimiento para vida? Dios. ¿Se da cuenta? Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, respecto al don de la fe, porque estamos viendo el versículo del don del arrepentimiento, pero ahora quiero que usted vaya a Efesios 2:8, que lo tenemos en la pantalla. Respecto al don de la fe, para creer, Pablo dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. ¿Qué podemos concluir del versículo de Hechos y del versículo de Efesios? Bueno, que Dios mismo por gracia nos otorga, por medio de la predicación del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo, el don del arrepentimiento para arrepentirnos y el don de la fe para creer. Hermanos, si esto no es lo más grande que te ha podido pasar, ninguna otra cosa lo será. Dios te alcanzó para darte el don del arrepentimiento y el don de la fe para que te arrepientas y creas y ahora seas parte del reino de Dios. Si eso no lo hubiera logrado Cristo en la cruz del Calvario, estuviéramos condenados al infierno y no hubiera habido, hermano, obras que tú puedas haber hecho para que alcances esos regalos, esa bendición. Porque la salvación no se obtiene por medio de obras, sino por medio de la fe. Hermanos, Jesús te amó tanto, iglesia, tú que estás aquí. Jesús te amó tanto, Jesús te ha amado tanto, que Él en la cruz del Calvario logró estas dos provisiones espirituales para que ahora tú la aproveches, la disfrutes y ahora tú puedas ser llamado hijo de Dios. Si tú estás aquí, hermano, es por pura gracia. Si tú ahora eres un hijo, una hija de Dios, es por pura gracia. Ahora tú eres parte de la familia de Dios. ¿Mereciéndolo? No lo merecíamos nadie. Solamente es una dádiva, un regalo, una manifestación de la misericordia y de la bondad divina. ¿Pero qué es arrepentirse? Porque estamos viendo aquí del arrepentimiento. Arrepentíos y creer. Y es importante que un poquito que observemos la palabrita arrepentirse. Metanoeo es la palabra griega de donde se tradujo arrepentíos. Y su significado, hermano, implica cambio de dirección. Arrepentirse es cambio de dirección. O dicho de otro modo, es volverse al camino opuesto. Si usted se estaba yendo por la derecha, usted se vuelve y toma el camino de la izquierda. Si usted antes era un borracho, usted cambia de dirección y camina de manera sobria, de manera ecuánime. Hermanos, el arrepentimiento no es solo llorar, hermanos. El arrepentimiento no es solo sentir culpa. Escúcheme. Si el llanto y la culpa no van acompañados de un cambio de dirección, es decir, de acciones concretas que evidencian, porque el arrepentimiento se evidencia, hermanos, que evidencian que se volvió de su pecado y se acercó a Dios. Si eso no ocurre, su arrepentimiento no es sincero, no es real. Lo voy a repetir. Si el llanto y la culpa no van acompañados de acciones concretas que evidencian, hermanos, un cambio de dirección, es decir, dejando el pecado y volviéndose a Dios, su arrepentimiento es falso, no es genuino. Hermano, les pongo algunos ejemplos prácticos. Si una persona vive en adulterio y no está dispuesta a cortar esa relación, no hay arrepentimiento. Si alguien vive en mentira y sigue mintiendo sin luchar contra ello,
no hay arrepentimiento. Si alguien vive en pecado oculto y no quiere dejarlo, no hay arrepentimiento. Hermanos, el creyente, y esto es importante que lo diga, porque hermanos, nosotros somos débiles. Y como nosotros somos débiles, debemos de estar luchando con el pecado. Y cuando, producto de nuestra debilidad, pecamos, el creyente no se siente cómodo con su pecado. El creyente no se siente bien con su pecado. El creyente no oculta su pecado. El creyente prontamente buscará a Dios, confesará su pecado y seguirá luchando hasta el día que se muera. Porque el creyente no se siente cómodo pecando, el creyente no soporta, no se siente bien pecando. Va a confesar tantas veces sea necesario su maldad, va a buscar ayuda, pero no va a quedarse tranquilo con el pecado, porque es nuevo, una nueva criatura. Tiene otra manera de pensar, tiene otra cosmovisión. Su vida ya no es gobernada por su naturaleza pecaminosa, ahora es gobernada por el poder del Espíritu. Por eso, hermanos, el versículo 15 nos dice algo importante. Volvamos a leer el versículo 15. Y notemos que lo que dice Jesús aquí no es una sugerencia. Lo que está diciendo Jesús aquí es una orden. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, aunque no está ese por tanto, pero esa es la intención del escritor, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús, hermano, no está sugiriendo que te arrepientas. Jesús no está sugiriendo que creas. Jesús está ordenando. Jesús está diciendo, o te arrepientes o vas a perecer. O crees o vas a perecer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los apóstoles entendieron que esto era un mandato, una orden, y por eso es que ellos predicaban así. Lea conmigo Hechos capítulo 17, versículo 30. Mira lo que dijo Pablo a los atenienses. Pablo en el Areópago estaba teniendo se sentía enardecido, dice su alma, porque encontró una ciudad muy idólatra, muy pagana, y encontró ahí una serie de altares, y entre ellos un altar con la inscripción que decía el Dios no conocido, y Pablo les dice esto a los moradores de Atenas. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, el arrepentimiento entonces no es opcional. El arrepentimiento es una orden dada por el Rey soberano Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, lo que hemos visto aquí es el primer punto. La labor del Rey. ¿Cuál es la labor del Rey? Predicar el Evangelio. Se acabó. Llamando a las personas al arrepentimiento y a creer en la palabra de Dios. Y ese debe ser también, hemos dicho, la labor fundamental, central de cada creyente y de la iglesia. Ahora vayamos al segundo encabezado o segundo punto del sermón. El llamado del Rey. El llamado del Rey. Y vamos a leer a partir del versículo 16 al 20. Y dice de la siguiente manera. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 17 de Marcos 1. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermano, estaba leyendo un poco del mar de Galilea, y resulta
que realmente era un gran lago de agua dulce, donde existían muchas especies diferentes de peces, de pescados, que resulta, hermanos, que muchas de esas especies solamente existen en el mar de Galilea. El mar de Galilea medía de largo aproximadamente 21 kilómetros y de ancho unos 13 kilómetros en sus puntos más amplios. ¿Y sabe qué? Decenas y quizás centenas de familias o centenares de familias se dedicaban principalmente a la pesca artesanal, al comercio. Padres e hijos se dedicaban a la mar, a echar las redes, a remendar las redes, o en todo caso las hijas a vender el producto de la faena, a vender, a comercializar el pescado. Muchas personas iban a las orillas del mar de Galilea a comprar para su desayuno, para su almuerzo o para su cena. Y fue allí, en el mar de Galilea, donde Jesús llamó a 4 pecadores que también eran pescadores, que luego serían parte de los 12 apóstoles. 4 llamó allí. Uno de ellos, Simón Pedro, y su hermano Andrés. Sin embargo, hermanos, Jesús ya había visto antes a Pedro y Andrés. Antes de esta escena, Jesús ya los había conocido. En el Evangelio de Juan nos narra una historia en donde cierto día Juan el Bautista dijo de Jesús una frase muy conocida: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando Juan el Bautista dijo esa palabra, esa frase, lo dijo en presencia de Andrés. Escúcheme. Y cuando Andrés escuchó, he aquí el Cordero de Dios, Andrés dijo, ¿él será el Mesías? ¿Y sabe lo que hizo Andrés? Andrés fue corriendo a buscar a su hermano Pedro y le dijo a Pedro, Pedro, hemos encontrado al Mesías, ven para que lo conozcas. Lo llevó a Pedro, su hermano, en presencia de Jesús. Y cuando Jesús vio a Pedro, o a Simón, en ese tiempo su nombre judío era Simón, le dijo, Juan 1:42, lea conmigo Juan 1:42 que aparece en la pantalla. Miren lo que le dijo Jesús, tú eres Simón. Mire, sin que nadie le diga el nombre a Jesús, Jesús le dijo, tú eres Simón. Y le dice, hijo de Jonás, todavía le da el nombre del Padre. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Se da cuenta cómo Jesús ya antes, casi un año atrás, había conocido a Pedro y a Andrés? Bueno, volvamos a la escena del mar de Galilea. Quiero que ustedes usen su imaginación. Volvamos al mar de Galilea. Y observe, hermano, usted póngase a pensar que habían cientos de personas en ese momento. Algunos en el mar, otros remendando redes, otros en plena faena de pesca, otros llegando con el producto a orillas, otros vendiendo, otros comprando, etc. Mucha gente, cientos o miles de personas. Jesús llega al mar de Galilea y pone sus ojos, escuche, pone sus ojos en 2 pescadores. ¿En quiénes? Simón y Andrés. Y luego, mire hermano, qué hermoso es esto. Y luego, hermano, que Jesús pone sus ojos en estos 2 pecadores y pescadores a la vez, Jesús los elige para llamarlos de forma soberana y para darles un empleo a tiempo completo. ¿Sabe cuál iba a ser el empleo a tiempo completo para ellos? Predicar el evangelio del reino. Leamos los versículos 17 y 18 de Marcos 1. Siempre estamos en Marcos 1, 17 y 18. Dice, y les dijo Jesús, miren lo que les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando, y lo interesante es cómo dice el versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Hermano, Jesús los llamó e inmediatamente después de que los llamó, ellos lo dejaron todo para seguirlo.
Y lo mismo ocurrió con Jacobo y Juan, su hermano. Versículo 20 dice, luego los llamó a Jacobo y a Juan, se está refiriendo en el versículo anterior, nos dice, y luego los llamó Jacobo y Juan, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron Jacobo y Juan? Le siguieron también. ¿A cuántos llamó Jesús ese día? A 4 pescadores, que eran pecadores, ¿no? 4 pecadores y pescadores llamó Jesús ese día. Pero quiero que usted tenga cuidado, hermano, en esto, en lo que usted acaba de leer, porque de aquí se saca una mala enseñanza que lamentablemente, y debo decirlo así, lamentablemente, porque yo he conocido por lo menos 2 testimonios de personas que dejaron, escuche lo que voy a decir, que dejaron todo, dejaron su empleo, dejaron hasta su familia, porque ellos estaban aplicando este pasaje en sus vidas por predicar el evangelio. Hermano, ¿y sabe lo que les pasó a estas personas? Uno llegó a ser pastor por un tiempo. ¿Sabe cómo tenía a sus hijitos? Iba de casa en casa a veces pidiendo comida, dando lástima. Y eso era triste, ¿sabe por qué? Porque él no tenía el sustento necesario para que cubra las necesidades de su familia, hermano. Y hermano, eso es penoso. Los muchachitos empezaban a pasar necesidades. ¿Todo por qué? Porque el papá había aplicado mal este concepto. Porque el papá había aplicado mal este concepto. El Señor me va a sustentar. Voy a vivir por fe. Hermano, esta familia al final la pasó muy mal. Estuvo un tiempo en la iglesia, algunos años. Pero luego este señor, tengo que decirle señor porque no es pastor, hermano, dejó el ministerio, se metió a un negocio, estafó a algunas personas por allí. Escuche lo que estoy diciendo, estafó a algunas personas por ahí con dinero y ahorita es un mundano, hermano. Su familia, solamente Dios sabe. Otro caso que conozco de la iglesia donde vengo, por ahí cerca, también renunció a su trabajo porque él sintió el llamado a ser predicador o a ser un pastor. Hermano, 2 meses duró en la calle, regresó a su trabajo. ¿Por qué? Porque aplican mal este pasaje o alguien lo enseña equivocadamente. Lo usan equivocadamente, entendieron mal. Hace unas semanas, le comentaba a mi esposa, a mis hijos, subió al carro un pasajero. Y empezaba a hablar, ¿no? Que sí, que debe entrar un presidente cristiano, que cambie esto por acá. Y empezó a hablar lisuras. No voy a mencionar las palabrotas que usó, ¿no? Y me dice, porque yo soy cristiano, así dijo. Yo conozco la palabra, yo he predicado, 6 años he predicado, pero ya me cansé de predicar porque la gente no quiere el evangelio. Me tiraban la puerta en la cara, etc. Entonces yo tengo que dejar otra vez de predicar por ponerme a trabajar. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo las personas hierran? ¿Cómo hay personas que entienden mal el evangelio? ¿Cómo, hermano, pretenden vivir de esa manera, haciendo pasar hambres a sus hijos o a su esposa, por un lado, o pretendiendo, hermano, vivir de una manera cuando Dios no los ha llamado a esa tarea? Escuche, hermano. Cuidado con esto. Este es un llamado particular para un ministerio particular, no para todos. Es decir, escuche, Jesús llama a todos a seguirle. Amén. Jesús llama a todos los creyentes a que le sigan. Pero no a todos nos dice que abandonen sus actuales trabajos. No a todos nos dice eso. Les podrá decir a algunos. Y cuando digo decir, no me refiero a algo místico. En el tiempo ese hombre quizás por circunstancias puede dejar su trabajo, puede dejar su negocio porque ve que el Señor mismo de forma soberana, hermano, empieza a sustentarlo de otra manera. Y se acabó. Pero eso no es para todos, hermano. Hay pastores que para que puedan ejercer su llamado al pastorado tienen que trabajar en lo secular, como quien les habla.
Hay otros, hermanos, que en el tiempo van dejando su trabajo secular y van a empezar a vivir sencillamente por lo que el Señor empieza a sustentarlo en el tiempo. ¿Se da cuenta, hermano, que no con todos es igual? Pero hay algo que sí es igual. Hay algo que sí fue igual con Pedro, con Simón, con Andrés, con Jacobo y con Juan y con usted. El mismo llamado que ellos tuvieron es el mismo llamado a seguir que Dios, que Cristo le está dando a usted. Es el mismo. Así es que, hermanos, escuche, hermanos, los que son llamados por Jesús son llamados exactamente igual como lo hizo con estos 4 pescadores. Para seguirle a Él, hermano, con todo lo que eso implicaba. Por eso vemos este pasaje. Quiero que usted me acompañe a ver este pasaje con detenimiento, porque yo quiero que usted aprenda algo importante en esta noche. Y me va a ayudar mucho a mí también enseñarles esto. Hermano, quiero que usted y yo y conmigo veamos correctamente y entendamos correctamente lo que significa seguir a Cristo. Lo que significa seguir a Cristo. Muchos dicen seguir a Cristo. Si usted pregunta a otro creyente por afuera, ¿usted sigue a Cristo? Sí, le va a decir. Pero muchas personas no saben lo que es seguir a Cristo. Hermano, y creo que sería bueno preguntarnos nosotros mismos, ¿estaremos siguiendo a Cristo verdaderamente? ¿Estaremos siguiendo a Cristo bíblicamente? ¿O lo estaré siguiendo a mi manera? Usted se va a dar cuenta que quizás lo estamos siguiendo, pero no a la manera de Cristo, sino a la manera nuestra. Así es que, hermano, primero quiero que veamos una cosa. Primero, el llamado que Jesús nos hace es un llamado soberano. Primero, el llamado que Jesús nos hace es un llamado soberano. Imagínese, hermano, de nuevo, quiero que usted use su imaginación. ¿Había en el mar de Galilea 4 pescadores nada más? ¿O habían miles de personas? Habían miles de personas en el mar de Galilea. Trabajando, vendiendo, comercializando, pescando. Pero Jesús decidió llamar solo, ¿a cuántos? A 4. No llamó a todos, llamó solamente a 4. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque vio algo bueno en ellos, porque vio que ellos eran especiales, porque vio que ellos eran buenas personas. Lo llamó por pura gracia, lo llamó porque Él es soberano, lo llamó por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1. Hermano, Él los eligió y los llamó solo por su propia voluntad. Como dice Juan 15:16, lea conmigo Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermano, mira qué hermoso. El llamado que Jesús te hace, iglesia, el llamado que Jesús te hace a ti, hermano, a ti, hermana, es un llamado soberano. Él te ha llamado no porque tú eras buena persona, no porque tú vas a ser alguien importante, no. Él te llamó soberanamente. Él te llamó, hermano, porque tuvo compasión de ti. Él lo hizo soberanamente, es un llamado soberano. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, hermano lindo. Dale las gracias a Dios, hermano. Porque si tú estás aquí en Cristo, porque si tú estás aquí conociendo más a Dios, es solamente por el único hecho de que Él se fijó en ti sin merecerlo. Él lo hizo por su propia voluntad. El llamado que recibiste fue un llamado soberano, eficaz e irresistible. Nadie le puede decir no. Es irresistible. Es un llamado soberano. Si tú estás aquí, es porque Dios te llamó soberanamente. En segundo lugar, el llamado a seguir a Cristo es un llamado personal. Es un llamado personal. Lea conmigo el versículo 17, la primera parte del versículo 17 de Marcos 1. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Venid en pos de mí. Hermanos, Jesús no nos llama a seguir a una institución. Jesús no nos llama a seguir a Faro Celestial. Jesús no nos llama a seguir, hermano, a la iglesia Gracia Soberana.
Jesús no nos llama a seguir a un conjunto de normas o de reglas de hombre. No nos llama a seguir a un grupo religioso. Jesús nos llama a seguirle a Él. Jesús nos hace un llamado personal. Él personalmente te llama, te invita a que lo sigas a Él. ¿Y para qué? Para que lo conozcas a Él. Para que entables una relación con Él. Para que veas el carácter de Él, para que Él te instruya, para que Él te enseñe, para que tú le escuches a Él, para que le imites a Él. Y luego que eso ocurra, hermano, tú seas como Él, tú actúes como Él, tú pienses como Él. Por eso es un llamado personal. Hermano, ¿vivimos como Cristo? ¿Pensamos y actuamos como Él? Si aún no es así, hermano, ¿qué debemos hacer? Ir más frecuente en pos de Él. Debemos acercarnos más a Él. Debemos de tener una relación más cercana, más íntima con Él. Si tu carácter no es como Él hasta ahora, necesitas venir en pos de Él, no venir de cuando en vez, venir continua y seguidamente. Para que de esa manera tú puedas decir lo que Pablo les dijo a los Gálatas en Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, para que nosotros lleguemos a decir eso, como lo dijo Pablo, necesitamos ir continuamente a estar siempre cerca de Cristo. Venid a mí, venid en pos de mí. Hermano, esto significa seguir a Cristo. Esto es seguir a Cristo, venir en pos de Él. Hermanos, es por esto que hemos sido llamados. Tú has sido llamados a seguir a Cristo para esto, para que te niegues a ti mismo y para que te aparezcas más a Él, al estándar de su vida de Él, al estándar de la piedad de Él. Hermanos, esto significa el llamado de seguir a Cristo. ¿Se da cuenta lo que es seguir a Cristo? Implica negarnos. Implica parecernos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos cercanía con Él. Venid en pos de mí. Tercero, el seguir a Cristo es un llamado sin condición. Tercero, es un llamado sin condición, hermano. Jesús se aparece en el mar de Galilea y llama a estos hombres para que lo siguieran, ¿verdad? Los llama a estos 4 hombres: Simón Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan. Y los llama, hermano, para que lo sigan. Pero yo quiero que observe algo en la lectura que hemos hecho. Ninguno de los cuatro le hace preguntas al maestro. Como por ejemplo: ¿para qué, Señor, quieres que te siga? ¿A dónde quieres que vaya? Ninguno le dice: ¿cuánto tiempo quieres que te acompañe? Y menos le preguntan: ¿qué pasará conmigo si decido seguirte? Aunque todos sabemos, hermano, lo que pasó con todos ellos, exceptuando a Juan, que murió de anciano, el apóstol Juan, el jovencito Juan, exceptuando Juan el anciano, que murió de forma natural, pero todos sabemos qué fue lo que les pasó al resto. Murieron de forma, hermano, terrible, martirizados, apedreados unos, hermano, desarraigados su piel otros, crucificados de cabeza, lanzados de cabeza desde el pináculo del templo, y como no morían, lo terminaron de matar en el piso. Hermano, murieron despedazados otros. Sin embargo, Jesús les dice: venid en pos de mí. Y ellos, ¿saben lo que hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Ellos no pusieron condiciones a Jesús. Ellos no pusieron trabas a Jesús. No le dijeron: Jesús, mira, yo te voy a seguir, pero siempre y cuando tú me des siquiera mi semana. Ellos no le dijeron: Jesús, mira, voy a ir contigo un mes y un mes voy a estar en casa y nuevamente un mes contigo. No, hermanos. Recuerden Isaías capítulo 6, esa escena que se narra una conversación entre las 3 personas divinas.
Y en Isaías 6, versículo 8, quiero que usted lo lea, Isaías 6, 8, salta una pregunta. Observe, lea conmigo. Después oí la voz del Señor que decía, escuche, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, ¿sabe quién respondió ahí, no? Entonces Isaías responde. ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, escuche. Notemos que Isaías, sin conocer más de esa labor que se estaba dando por delante, sin poner obstáculos, sin hacer preguntas, Isaías dice, envíame a mí. Hermanos, cuando Jesús nos llama, nuestra respuesta debe ser como la de los 4 pescadores y como la de Isaías. Cuando Jesús nos llama, hermano, nosotros debemos, sin hacer preguntas y sin poner obstáculos, debemos responder, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy yo, sin ninguna condición. Estoy listo para hacer tu tarea, tu labor, lo que tú me digas. Es más, Señor, en esta hoja estoy firmando, estoy poniendo mi firma. Te estoy dando un papel en blanco para que tú pongas arriba todo lo que tú quieras que haga. Yo ya lo firmé. Sin condición alguna, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo decido caminar con Cristo. Hermanos, esto es seguir a Cristo. Ese es el llamado que Jesús te hace, iglesia. Seguir a Cristo sin condición. Sin preguntar si nos va a ir bien o si nos va a ir mal, si voy a tener para comer o no, si voy a estar sano o enfermo. Sin preguntar nada, porque nosotros hemos de saber, hermano, que hay alguien que sustentará a su iglesia, a su pueblo, y ese alguien es el dueño de todo lo que existe. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que quieras, lo que deseas, lo que necesitas, os será añadido. Solamente sigue a Jesús, sin condición. Hermano, recuerda lo que dijo Pablo a los romanos. Le dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan para nuestro bien. Así es que, iglesia del Señor, esto es seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es color de rosas, hermano. Seguir a Cristo no es caminar un mes felices y el otro mes renegando de medio mundo. Porque sencillamente no me ayudan, no me visitan, hablan mal de mí. No hemos entendido lo que es seguir a Cristo. Seguir a Cristo, hermano, es sin condición. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Así es que, iglesia del Señor, recordemos esto, hermanos. Esto significa seguir a Cristo. En cuarto lugar, el seguir a Cristo también es un llamado permanente. Seguir a Cristo es un llamado permanente. Lea conmigo el versículo 17, siempre de Marcos 1. Jesús dice, venid en pos de mí. Marcos usa, aquí hay algo un poco más gramatical, ¿ya? Esta palabra, este verbo venid, esta palabrita o verbo venid, de donde viene venir o vengan, hermano, está en un tiempo gramatical de forma continua, activa y continua. ¿Qué quiere decir eso? Que el llamado de Jesús, el llamado que Jesús hace a todos sus discípulos, a todos los creyentes, es a venir a Él de forma continua, de forma perenne. Es un llamado que Jesús nos hace para venir a Él todos los días, continuamente. No solo los domingos, no solo los días de ayuno, no solo cuando estás bien, o no solo cuando estás con alguna necesidad. No, todos los días somos discípulos de Jesús. Las 24 horas del día somos discípulos de Cristo. Por lo tanto, el llamado a venir a Él es un llamado permanente. Continuamente debemos de buscarlo a Él, continuamente debemos de permanecer a Él, continuamente debemos venir en pos de Él. No solamente cuando desees algo de Jesús. Quinto y último,
El seguir a Cristo es un llamado que incluye una tarea importante. Lea ahora el versículo 17, pero todo el versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Mira, hermano, ¿qué les dijo a Pedro, a Andrés y a los otros dos más, Jacobo y Juan? Y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús les dijo, dejen las barcas, dejen las redes. Yo los voy a capacitar para una labor más importante. Ustedes a partir de ahora y hasta el último día de sus vidas serán pescadores de hombres. Hermanos, es imposible, hermano, que teniendo una relación especial con Cristo, nosotros no querramos que otros también lo conozcan. Es imposible, hermano, que si nosotros estamos teniendo una relación tan maravillosa con Cristo, es imposible que ahora nosotros no querramos compartir esto con muchas personas. Y para esto, hermano, no necesitas ser un teólogo, no necesitamos conocer toda la Biblia. Suficiente dos cosas, creo yo. Suficiente con que verdaderamente tú hayas tenido un encuentro con Cristo y que ahora tú ames a los demás. Porque ahora tú vas a querer que el resto también conozca a aquel que te salvó. ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿Se acuerdan que Jesús se encontró con una mujer de Samaria? Que era prohibido y era mal visto que un judío converse con los samaritanos, y menos si era mujer. Exacto. Hermano, ¿sabe lo que le pasó a esta mujer? Solo le bastó tener un encuentro con Jesús y reconocerlo como el Mesías prometido para que fuera a su ciudad y les hablara a todos de aquel hombre que conoció. Juan capítulo 4, versículo 39 nos narra un poquito esta escena. Juan 4, 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué cosa hicieron? Creyeron en Él, creyeron en Jesús, por la palabra, por el testimonio de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermano, esta mujer no se quedó con los brazos cruzados y no se guardó esa buena noticia para ella. Esta mujer, hermano, lo que impulsó el encuentro con Cristo, le impulsó a hablar de Cristo a todo aquel que se le encontraba al frente. Hermano, seguir a Cristo entonces implica compartir a otros el Evangelio. Y yo sé que quizás tú lo haces. Yo sé que quizás tú ya le has hablado quizás al hijo o a alguien más, quizás por ahí al nieto. Y ya no lo has vuelto a hacer quizás. Quizás ha pasado mucho tiempo y ya no le hablamos a los familiares más cercanos o personas más cercanas a nosotros. Ya no hemos vuelto a hablar de Cristo. Solamente tú sabes por qué ya no lo haces. Hermanos, no solo se trata de orar. No solo se trata de orar por los que faltan venir a Cristo. Debemos hablarles a los que faltan venir a Cristo. Los peces no entran a la barca por sí solos. Los pescadores tienen que echar la red una y otra vez, hasta que los peces son atrapados. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa con los pescadores? Se llenan de alegría porque tuvieron una buena pesca, porque va a haber una economía saludable. Nosotros debemos hacer lo mismo. Orar está bien, pero no es suficiente orar. Tenemos que mostrarles a las personas quién es Cristo. Tenemos que hablarles al hijo, al nieto, a alguien más de Jesús. Tenemos que hablarles. Y cuando caen estas personas en la red del Evangelio, yo te aseguro que vendrá un grande gozo a tu corazón y un profundo agradecimiento por lo que Cristo estará haciendo con estas vidas. Nosotros, hermano, gracias a Dios, no convertimos a las personas. Nosotros les hablamos a las personas. El que convierte a las personas, el que convierte a los incrédulos, es el Señor.
Nosotros solamente nos limitamos a hablarles. Termino haciendo una pregunta para todos. Hasta aquí hemos visto lo que implica seguir a Cristo, hermanos. Todo lo que acabo de hablar implica seguir a Cristo, el llamado a seguir a Cristo. ¿Qué vas a hacer tú ahora que has escuchado todo esto? ¿Qué vas a hacer tú ahora con Jesús y con su llamado que te ha hecho? ¿Qué nos vuelve a hacer? Nadie puede permanecer sin hacer nada. Hermano, el llamado que Jesús nos hace debe hacer que nosotros hagamos algo diferente. Ya no podemos seguir viviendo una vida pasiva, una vida infructuosa. ¿Se ha dado cuenta de todas las implicancias que seguir a Cristo? Entre ellos negarnos también. Hermanos, el rey nos sigue llamando aún nos sigue llamando. Y nos sigue llamando como ahora sus hijos, como ahora sus discípulos, nos sigue llamando para arrepentirnos. Si no hemos estado haciendo algo de esto, si hemos estado lejos de estas cosas, pues hemos de saber que estamos en pecado. Y la Biblia dice que tenemos un abogado. Y ese abogado es aquel que te está llamando una vez más, y con mayor razón si hemos pecado, para entrar nuevamente a su perdón y a su restauración. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir disfrutando de este llamado y que tengamos muy en cuenta la labor principal de nuestro Rey Jesús. Padre, te damos muchas gracias.